Buenos días a todos. Vamos a mostraros en este vídeo el montaje de unas defensas para la Triumph Trophy 1200. El hecho de hacer este vídeo es porque el tema de los carenados es un poco complicado y largo, entonces hay mucha gente que quizás no se atreva a hacerlo por lo que es la complejidad. Vamos a mostraros paso a paso cada tornillo, cómo se desmonta, y veréis que no es tan difícil. El kit de defensas está compuesto, como veis, por dos barras laterales más una barra que se coloca en el motor y que sujeta a las dos puntas de las defensas laterales. No tiene más que esto, viene con sus tornillos en acero inoxidable y nada, vamos a proceder a lo que es ya el desmontado de los carenados paso a paso. Para ello necesitamos una herramienta, que ahí la tenéis. Simplemente es un vaso de 17 con diversos alargadores, un cardan para los vasos, que probablemente no lo usemos, pero bueno, por si acaso alguno os viene bien, lo podéis usar. Una 16-17 de estrella plana, también valdría una mixta, pero al venir algo inclinado lo que es la estrella, nos viene mejor la plana. Un destornillador de estrella pequeño, un destornillador plano cualquiera pequeño para lo que es apretar las pestañas de los conectores eléctricos y poder sacarlos, y un destornillador Allen de 5, que es lo que es el que lleva la tornillería de toda la moto, y luego la carraca correspondiente para los vasos de los alargadores, y después una llave Allen de 6 y una llave Allen de 5 para terminar los aprietes. Lo primero que hacemos, como es lógico, es desmontar las maletas de la moto para que no nos estorben. A continuación ya podemos empezar lo que es por quitar los asientos y empezar ya con la herramienta a quitar el cable. Si tenéis asientos calefactables, recordad que tenéis que soltar el conector. Si no tenéis asientos calefactables, pues no tendréis ningún cable. Bien, otro punto a tener en cuenta ahora al empezar es que tenéis que abrir la guantera, porque lleva oculto un tornillo en la parte delantera. Entonces, antes de empezar también procedemos a abrir la guantera y ya tendremos que procurar que no se cierre hasta que hayamos rematado el montaje. Si queréis un truco para que no se os cierre, es meter un papel o un trocín de algo aquí donde la cerradura, donde hace el cierre, y ya no se os cerrará. Puesto que si se os cierra y la tenéis desconectada de lo que es el conector que lleva eléctrico para la apertura, ya no podréis abrirla. Por eso es importante que no se os vuelva a cerrar. Empezamos soltando las dos guanteras, o sea, la guantera, la tapa de batería, la parte alta del depósito y las dos cubiertas laterales traseras. Por ejemplo, podemos soltar la tapa de la batería. Para este tornillo, por lo que es la tornillería, no os preocupéis porque son todos iguales, salvo dos que son un poco más largos, que van aquí en la parte de la pieza delantera del depósito, y otros dos que van en las cubiertas traseras. El resto los podéis mezclar, que no hay problema ninguno. Esta, quitamos el tornillo y tiramos hacia arriba de ella, que lleva unos encajes en la parte delantera. Ya la tenemos.
Y para la guantera quitamos el tornillo trasero. Observáis este que era el que está oculto por la tapa. Si no abrís la tapa no hay manera de quitarlo y ya lo tendríamos. Ahora simplemente va encajada como la de la batería de la parte de adelante. Tiraríamos y tenemos que desconectar los conectores eléctricos que trae, que son, por un lado, el conector de la cerradura, que lleva una pestañita que hay que apretar. Vamos a ver si la veo. Aquí. Ya está. Y después tenemos el conector de lo que es el USB de la música. Lleva un alambre, se aprieta y se extrae. Y para los cables del mechero, de la toma de mechero, tendremos que dar la cubierta hacia atrás y desenchufarlos. Ya tendríamos lo que es la guantera quitada. No os olvidéis que no se puede cerrar la tapa. Vamos a quitar ahora la parte superior del depósito. Estos son los dos tornillos que os comentaba, que son un poco más largos que los demás. Si queréis, para no despistarlos, de que soltemos la pieza, los abocáis en su sitio otra vez y ya no los despistáis. Yo, como los conozco, los pongo todos juntos. Quitamos esos dos y quitamos los dos de la parte de abajo. Podéis observar los dos que os comentaba, que son un poco más largos, son los de la parte delantera. El resto de tornillería de la moto son de este tamaño o muy parecidos. No hay problema en poner unos en un sitio o en otro, solo cambian estos dos largos. Ya tenemos la pieza suelta. Y ahora ya podemos quitar tres tornillos que van en la parte superior, más este que une. Este une los dos carenados que estaba debajo de la pieza que hemos quitado, y luego tenemos otros dos tornillos, este y este, que van junto a estas perchas negras. Esas perchas sirven para colocar el carenado en la moto cuando se presenta el carenado antes de atornillarlo. Con eso se sujeta y no se cae el carenado. Nos van a ser muy útiles para montar las defensas. Ya tenemos lo que es la parte alta. Podemos quitar también ahora las dos cubiertas laterales pequeñas de ambos lados. Llevan un tornillo en la parte trasera y un tornillo en la parte delantera, que es otro de los que son un poco especiales, por el tema de que llevan la cabeza muy grande y una arandela grande también para absorber lo que es el encaje que tiene aquí cuadrado el carenado. Si veis que algún tornillo de estos no os vais a acordar de dónde va, lo mejor es que según termináis de quitar los carenados volváis a abocarlo en su sitio
y así no se os despista. De todas maneras, como daremos también un vídeo con el montaje de los carenados completo, pues ya veis dónde va otra vez cada tornillo, no hay problema ninguno. Para extraer estas tapas, simplemente una vez quitados los tornillos tenemos que tirar hacia arriba, porque tienen un encaje con dos gomas en dos tetones. En el lado izquierdo, además, si tenéis asientos calefactables, deberéis soltar el conector eléctrico que viene para los asientos. Apretáis la pestaña y sale. Bueno, ahora podemos proceder a soltar lo que es la parte de intermitentes, para luego terminar ya soltando los carenados laterales. Para soltar estos intermitentes tenemos que abrir los espejos. El espejo se abre introduciendo los dedos por un lateral y tirando hacia nosotros. Viene abisagrado, tiene el conector de la bombilla con un cable, o sea, con un alambre que pulsamos y extraemos. Pulsamos y tiramos. Y ya estaría el conector suelto. Y podemos quitar el intermitente que lleva este tornillo. Tener cuidado, no se os caiga. Tenéis que sujetar el intermitente a la vez que lo quitáis, porque si no se os cae al suelo. Es un tornillo también de cabeza grande, como el del carenado trasero. Para no perderlo haremos lo mismo, lo abocamos en el intermitente y solucionado. El intermitente va sujeto por ese tornillo y una pestaña delantera. Simplemente sacamos, esa es la pestaña delantera. Abocamos de nuevo para no despistar el tornillo en el intermitente y listo. Vamos a seguir haciendo todo el proceso en el lado derecho y luego lo repetimos en el izquierdo y así veis todo el proceso. El siguiente paso es extraer la cubierta delantera. Para ello, una vez que hemos quitado el intermitente, nos descubre un tornillo que va aquí. Lo quitamos y sacamos la cubierta tirando hacia adelante, ya que lleva unos encajes. Tenemos que tirar hacia adelante y sale. Lleva un encaje aquí en la goma, más luego lleva todas estas pestañas que hay que tener cuidado de no romperlas, que van encajadas en los distintos puntos. Una vez quitado esa cubierta, podemos soltar ya los tornillos del carenado. Unos este delantero. Aquí observaréis que hay otra percha para colgar el carenado antes de montarlo, que es esta, que junto con la superior nos sujetan el carenado y ya podemos montar todas las cosas. Tenemos ese tornillo delantero y estos dos que van debajo del espejo. Uno y dos. Estos sujetan este trozo de marco que va debajo del espejo, a la vez que otro tornillo que tiene en la parte delantera el marco. Aquí. Esos tres tornillos hay que quitarlos. Una vez que los tenemos quitados, desencajaremos de la parte de abajo la goma y ya podemos sacar la pieza que hace de marco inferior del espejo. Como estaba aquí encima del carenado, la tenemos que quitar para poder quitar el carenado. Ahora vamos a repetir el proceso en el lado izquierdo. Abrimos el espejo, soltamos el conector,
y soltamos el intermitente teniendo en cuenta que no se nos caiga. Los desencajamos de adelante y ya lo tenemos. Soltamos la pieza inferior del marco del espejo, que llevaba, recordamos, 3 tornillos. 2 en la parte inferior, que son 1. Primero hay que soltar la cubierta delantera. Iba con este tornillo y para extraerla tenemos que dar un tirón hacia adelante. Hacia adelante siempre, ¿eh? Desencaja del tetón y la goma y de las guías que tiene de encaje en diversos puntos. Ahora sí ya podemos terminar de quitar los 3 tornillos que sujetan el marco inferior del espejo. Estos 2 y el que sujeta por la parte de atrás. Esta pieza, aparte de estar sujeta por estos tornillos, ya sabemos que está encajada aquí con la goma y está sujeta también por un tetón que hay al lado del tornillo este. Entonces desencajamos la goma y observamos que todavía la pieza se sujeta por ese tetón que daremos hacia adelante y ya nos sale. Terminamos de quitar el tornillo delantero que hay junto a la percha. Bueno, pues ya tenemos lo que es el carenado de la parte de arriba y la parte lateral. Ahora nos vamos a centrar en el triángulo delantero y en la parte inferior. Subimos un poquitín la moto. Si tenéis elevador, pues lo haréis mucho más fácil, y si no, pues os tocará agacharos o tumbaros en el suelo. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos que quitar varias cosas. Lo primero que podemos quitar es el plástico que va debajo del faro, que tiene el sensor de temperatura ambiente. Además es un conector simplemente. Lleva 2 tornillos y se saca tirando hacia adelante de él, puesto que lleva un encaje aquí y 2 patillas en la parte trasera. El conector, como todos, una sola pilla, lo sacaremos. A ver, que a veces hay que usar destornillador. Aquí es la parte de arriba, apretamos en la parte de arriba y ya nos sale. Estas son las pestañas que van encajadas en la parte de atrás, aquí, en esos huecos, y simplemente encajaremos hacia detrás y pondremos los 2 tornillos. Una vez suelto esto, podemos proceder a quitar las 2 tapas negras laterales, que tienen 2 tornillos y un encaje también. Primer tornillo en la parte superior, el segundo en la parte inferior. Tendremos que girar un poquitín la rueda.
Una vez quitado los dos tornillos, lleva un entetón de esos de goma también en la parte trasera. Ese. Un momentito que cojo la linterna y os alumbro para que veáis dónde está el encaje. ¿Lo veis? Esa goma con este conector. Vamos a repetir el proceso en el lado izquierdo. Tornillo superior. De este lado lo tendréis que quitar alguna vez si queréis mirar o rellenar el anticongelante, puesto que el depósito está aquí. Para mirarlo no hace falta porque el depósito tiene visión desde fuera, pero si queréis rellenar el tapón está detrás. Es el depósito de expansión. Quitamos los dos tornillos y desencajamos de la parte de atrás el espigo de la goma. Observaréis que aquí está el depósito del anticongelante y su tapón correspondiente. Ahora ya tenemos que quitar el triángulo que une los carenados en la parte de abajo. Para ello lleva tres tornillos, o sea, dos tornillos de inoxidable más dos tacos en la parte de abajo. Los tacos ahora os muestro cómo son. Primero vamos a quitar los tornillos. Allí observáis que está el otro. Giramos la rueda si nos estorba. Y ahora debemos de quitar unos tornillos que están aquí en la parte de abajo. Os voy a enseñar esos dos tornillos. Esos tornillos son unos tacos de plástico y suelen llevar de origen unos tornillos también de plástico. En fábrica simplemente encajan el taco y el tornillo lo meten a presión y ya está solucionado, pero para soltarlo a veces tenéis que ir girando con mucho cuidado y tirando del tornillo a la vez con las uñas o con un destornillador plano o algo así. Yo, como no me gustan demasiado esos tornillos de plástico, los cambié por unos tornillos metálicos que ahora os los voy a enseñar. Para quitarlos, simplemente con un destornillador los aflojamos hasta, ya os digo, si el tornillo es de plástico tendréis que ir ayudándole a salir. Y para extraerlo metéis la mano por dentro y empujáis el taco a la vez que tiráis y ya os sale. Es simplemente, el tornillo es para abrir el taco. Aquí lo podéis observar. El tornillo lo único que hace cuando tú lo introduces es abrir el taco para que sujete los dos carenados. Entonces, originalmente, ya os digo, viene con un tornillo de plástico. Si podéis sustituirlo por uno metálico, mucho mejor. Una vez que lo hemos quitado, los dos tornillos de abajo más los laterales, ya podemos abrir los carenados y sacar el triángulo. Así de sencillo. Pues ya casi lo tenemos. Nos queda simplemente un tornillo que va en la parte inferior, en cada lado. Aquí tenemos el del lado izquierdo. Y nos queda un tornillo que va oculto detrás de esta pieza. Esta pieza va encajada como lo demás, con unos tetones de goma. Simplemente tiramos de ella hacia nosotros
y sale. ¿Veis? Los dos tetones y los encajes. Y ya nos muestra el tornillo que quedaba oculto. Ya lo tenemos. Vamos al otro lado y lo rematamos. Tornillo inferior. Desencajamos la pieza con los tetones. Un consejo que os doy a la hora del montaje, sobre todo, es que deis a los tetones o a las gomas un poquitín de vaselina y os entra mucho mejor, porque si no, si está muy reseca la goma, al meter la pieza, muchas veces arrastráis la goma hacia adentro y la perdéis. Se desencaja y se pierde. Hay muchas motos que vienen que no tienen ya las piezas, porque muchos de los tetones, porque al introducirlos los han arrastrado y se los llevan para adelante y se pierden del encaje. Entonces lo mejor es mantenerlos, digamos, lubricados con un poquitín de vaselina. No deis aceite ni grasa porque descompone la goma. Tiene que ser vaselina. Quitamos el tornillo que había oculto. Y si no me equivoco, tenemos ya los carenados sueltos. ¿Veis? Que no se caen, ni nada parecido. Entonces eso es debido a las perchas que lo sujetan, que nos vendrá muy bien a la hora del montaje. Os lo voy a mostrar. Voy a bajar un poco el elevador. Bueno. Mirad. Esta es la percha que os comentaba de la parte superior y esta es la percha de la parte delantera. Eso es lo que nos está sujetando el carenado ahora. Simplemente lo descolgáis de aquí y lo descolgáis de aquí y ya lo tenéis fuera. Vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Descolgamos de adelante y descolgamos de arriba. Tiene aquí otro, mira, otro encaje. ¿Os dais cuenta? Ahí tiene otra perchita que nos lo está sujetando. Bueno, pues ya estarían lo que es los carenados de la moto quitados. Entonces, digamos que podíamos dejar aquí el vídeo y a continuación ya empezaríamos lo que es el montaje de las defensas. Así concluimos con lo que es el desmontado de carenados en un solo vídeo. Hasta luego.